Hola, hola, buenas tardes, ¿todo bien ahí? Aló, aló. Buenas tardes, doctor. Buenas Buenas tardes, tardes, doctor. Sí, doctor. todo bien. Muy bien, puse un poco más de luz, aquí está muy oscuro. Vamos a seguir entonces avanzando porque tenemos todavía dos temitas antes del examen, ¿no es verdad? Es decir, hoy día vamos a ver toxoplasmosis y después vamos a ver cisticercosis y ya con eso ya quedan los temas completados para el segundo parcial. Eh, Muy bien, vamos a poner la diapositiva entonces. Aquí tenemos entonces toxoplasmosis. Vamos a dar avance a esa diapositiva. Vamos. Muy bien, toxoplasmosis. Pero qué macana, che. Ahí está toxoplasmosis. Muy bien. Entonces, ¿qué es la toxoplasmosis? La toxoplasmosis es una enfermedad infecciosa ocasionada por un parásito llamado Toxoplasma gondii, dos I al final. Se infectan animales herbívoros, omnívoros o carnívoros, siendo los hospedadores definitivos el gato y otras 6 especies de felinos. La transmisión se da por vía orofecal. La enfermedad es considerada una zoonosis, lo que significa que se puede transmitir desde los animales a los seres humanos. Muy bien, entonces, toxoplasmosis. Según la cadena de transmisión, esta es una zoonosis. ¿Qué eran las zoonosis? Son enfermedades que sufren los animales y la transmiten al hombre. Entonces, en la cadena de transmisión vamos a tener, en el extremo izquierdo vamos a tener el agente etiológico, que es el Toxoplasma gondii. En el extremo derecho vamos a tener el huésped definitivo, que son estas 6 especies de animales, ¿ya? Sobre todo los felinos, el gato. Entonces, a través de la materia fecal del gato vamos a ver. Entonces, al medio queda el huésped intermediario o huésped accidental, que sería el hombre. Entonces, el hombre se infecta accidentalmente al estar en contacto con carne mal cocida de estas especies animales o materia fecal del gato que tiene como mascota a mucha gente, ¿verdad? Vamos a ver. Toxoplasmosis, epidemiología, dice, es una parasitosis ampliamente distribuida. Se calcula que del 10 al 25% de la población mundial se encuentra infectada. La prevalencia en las diferentes regiones del mundo varía de acuerdo a los factores económicos, sociales y culturales. La infección por Toxoplasma gondii congénita se asocia con mayor riesgo de aborto, muerte fetal y parto prematuro. Muy bien, entonces acá nos ha hecho nos ha dado un pantallazo de toda la epidemiología de la toxoplasmosis que nosotros vamos a desarrollar en esta clase. Nos habló de las estadísticas, que del 10 al 25% de la población está infectada, que es más prevalente en las capas de menores ingresos por factores económicos, sociales y culturales. Y bueno, y nos ha descrito al final la forma de toxoplasmosis de congénita, o sea, vertical de la madre al feto, que lo vamos a ver ya en el correr del propio tema. Entonces, epidemiología nuevamente nos ha dicho exactamente lo que nos dijo la diapositiva anterior, que es una infección que a través de la ingesta de los alimentos o aguas contaminadas, de carne cruda insuficientemente cocida, en general de mamíferos que vamos a ver, también puede infectarse por vía digestiva a través de suelo contaminado. Fíjense entonces, ¿quiénes son los que más se infectan de esta enfermedad? Primero los jardineros. Los jardineros, ustedes han visto, están escarbando la tierra, plantando plantas, poniendo abono, etcétera. Y muchas veces esa tierra, porque ustedes saben que los gatos y los animales hacen sobre todo los gatos, sus necesidades fisiológicas en la tierra, en la arena, y después de que hacen, inclusive ustedes han visto que los K le echan tierrita encima, ¿no es verdad? Si han tenido un gatito, una mascota y han observado, ese es su modus operandi. Entonces, si usted vive en un departamento
y no tiene jardín, no tiene patio con tierra, esos apartamentos chiquititos generalmente se venden mucho ahora, entonces tiene que ponerle en un recipiente su arenita al gato, a su mascotita, para que haga sus necesidades ahí en la arena. Y después periódicamente sacar esa arenita para limpiarla, qué sé yo, y de esa forma no contaminarse con el Toxoplasma gondii, que es una forma de contagio, ¿no? Entonces, ano, mano, boca prácticamente, ¿no? Transfusión o trasplante de órganos, que es la vía sanguínea, por sangre contaminada, la transfusión de sangre o los trasplantes de órganos, y la transmisión vertical, que es de la madre al feto durante la gravidez. Muy bien, eso lo vamos a volver a repetir. Aquí fíjense, vimos agente etiológico, ahora vamos a ver mecanismos de transmisión y contagio. Primero, consumo de carne infectada cruda o inadecuadamente cocida. O sea, carne, vacuna, bovina, etcétera, de todas esas especies animales que se pueden contagiar, infectar. Si está mal cocida, es decir, y usted la consume, puede infectarse de toxoplasmosis. 2. La ingestión involuntaria de ooquistes de gatos que ha pasado de las heces, de la caja de arena que yo les había dicho, de la tierra, de la agricultura, frutas o verduras sin lavar. Entonces, es otra forma de transmisión. Y la transmisión vertical que hemos visto de la madre al hijo durante la gravidez, durante el embarazo. Y aquí nos han puesto que está muy discutida todavía esta forma de transmisión, que no es muy frecuente, de jeringa contaminada, transfusión de sangre y trasplante de órganos. Pero hay mucho trabajo donde se habla de esa contaminación o de esa transmisión a través de sangre contaminada. Vamos a la siguiente, toxoplasmosis, introducción. Enfermedad infecciosa parasitaria caracterizada por aborto y muerte neonatal, placentitis y encefalitis fetal. Entonces aquí nos está describiendo ya un poco la forma de la transmisión vertical de la madre al feto. Fíjense que después vamos a ver que produce aborto, muerte neonatal, etc. Luego tenemos vías de transmisión nuevamente, la vía oral, ingestión de carne cruda, alimentos contaminados o en contacto con materiales contaminados, potencialmente contaminados. Entonces esa es la transmisión oral. La vía transplacentaria de la madre al feto. Y la vía parenteral, fíjese, muy rara, que era la que yo les decía, a través de sangre contaminada, por transfusión, jeringa no descartable y también por trasplante de órgano. Esa es la vía parenteral, o sea, por sangre. La vía transplacentaria es durante el parto y la vía oral es por ingestión de carne cruda contaminada o contaminación por las heces fecales del gato principalmente, que yo les decía. Cuadro clínico. Entonces, ¿cuáles son los síntomas principales de esta enfermedad llamada toxoplasmosis? Fíjense que la descripción del cuadro clínico se clasifica en dos huéspedes. El huésped, estamos hablando del huésped intermediario, que es el hombre. Entonces, cuando el huésped, o sea, el hombre, es inmunocompetente y cuando el huésped, o sea, el hombre, es inmunodeprimido. ¿Qué quiere decir? El huésped inmunocompetente somos la mayoría de las personas. O sea, supóngase, el 90% de los pacientes son inmunocompetentes. O sea, su sistema inmunológico está intacto, está sano. Pero hay un 10% que son huéspedes inmunodeprimidos. ¿Qué quiere decir? O porque tienen alguna enfermedad que le ataca el sistema inmunológico, como el SIDA, por ejemplo. La tuberculosis también ataca el sistema inmunológico, o le han trasplantado órganos y tiene que tomar inmunosupresores, que es una medicación que se le da a los trasplantados para evitar el rechazo del órgano trasplantado. Entonces son huéspedes inmunodeprimidos. Entonces fíjense, en los pacientes inmunocompetentes hay 4 formas clínicas. Asintomática, o sea que no presenta síntomas. La toxoplasmosis ganglionar, que ataca al sistema linfático, a los ganglios principalmente. La toxoplasmosis ocular, que ataca el ojo, el sistema de la vista. Y la toxoplasmosis congénita, que es de la madre, que le transmite la madre al hijo en el vientre materno. Muy bien.
Y en los huéspedes inmunocomprometidos o inmunodeprimidos, se hace por reactivación de un foco, o sea, el paciente tuvo ya un foco antiguo que fue desactivado, o sea, quedó en invernación, quedó dormido y en algún momento se puede reactivar, bajó el sistema inmunitario, se deprimió por algún motivo, como le decía yo, trasplante de órganos, VIH, tuberculosis, etcétera, y son los huéspedes inmunodeprimidos. Ahí se reactiva el foco antiguo y viene la forma grave de la enfermedad en los inmunodeprimidos. Las formas clínicas son la toxoplasmosis cerebral, la toxoplasmosis pulmonar y la toxoplasmosis diseminada. Esas son las tres formas de toxoplasmosis en los inmunodeprimidos. Sigamos. Aquí tenemos síntomas de la toxoplasmosis. Fíjense que aquí la enfermedad en las personas, hay una forma subclínica o similar a una gripe. O sea, una fiebrecita, un malestar indefinido, cefalea, etc. No es grave. Grave en personas inmunodeprimidas, con trasplante y todo eso, SIDA, todo eso que yo les he dicho. Y en la forma congénita hay aborto o malformaciones congénitas del feto, si la infección se da en el primer trimestre de la gestación. Fíjense, para que aparezcan las malformaciones congénitas o los abortos, la transmisión madre-feto de forma vertical tiene que darse en el primer trimestre de la gestación. Ya cuando la transmisión se hace en los últimos trimestres ya no es tan grave y no da esos resultados. Dice, 50 o 60% de la población se ha infectado alguna vez en su vida y no han mostrado ningún síntoma de la enfermedad. Fíjense que hay un alto porcentaje, pongámosle la mitad de las personas que se infectan pasan asintomáticos y no muestran en ningún momento síntomas de la enfermedad, ¿ya? Y un porcentaje muy bajo es la que se infecta y presenta síntomas. Cuadro clínico nuevamente, la toxoplasmosis asintomática, esta está hablando del 80% de los casos, tienen una toxoplasmosis asintomática o con muy pocos síntomas leves, inespecíficos, como dolorcito de cabeza, puede tener una febrícula, fiebre, pero ya cuando es sintomática aguda, hay un estado febril alto, hay cefalea, escalofrío, sudoración, anorexia, etc. Puede aparecer hasta un exantema, o sea, unas manchas en la piel, un dolor en la faringe, tos y expectoración. Entonces, fíjense que las manifestaciones clínicas hay un alto porcentaje que va del 50% más o menos, aquí habla hasta del 80%, y ahora los sintomáticos pueden ser agudo, leve y agudo grave. Entonces, el caso grave hay trastornos gastrointestinales, dolor abdominal, náusea, vómito, diarrea, mialgia, artralgia, encefalitis, miocarditis o hepatitis. Entonces, esas encefalitis, las miocarditis son las que pueden llevar a la muerte a estos pacientes en los casos severos. Y la forma de toxoplasmosis ganglionar o linfática, que habíamos visto que ataca el sistema linfático, es un estado febril, con ganglios aumentados de tamaño, de consistencia dura y dolorosa, principalmente los cervicales. Esta es la forma clínica más común. Entonces, fíjense que dentro de las formas clínicas, es decir, sintomáticas agudas, la forma ganglionar es la más frecuente. Hay otra que es la forma sintomática aguda, que no es la ganglionar, que es más leve, con fiebre, etcétera, pero hay una forma también sintomática aguda, que es la severa, que llega a dar encefalitis y miocarditis y muerte de los pacientes. Cuadro clínico, nuevamente, fíjense, la mayoría de las infecciones no producen ningún síntoma, es asintomático, hemos visto 50% de los casos. Después, 3 grupos de acuerdo a la situación inmunitaria. Entonces, fíjense que el cuadro clínico del paciente sintomático hay en el inmunocompetente, en el inmunodeprimido y la toxoplasmosis congénita. Esta es la gran clasificación en términos clínicos de los síntomas de esta enfermedad llamada toxoplasmosis. En los pacientes inmunocompetentes, los síntomas son fiebre, malestar, mialgia, dolor en los músculos, cefalea e inflamación de los ganglios. Inmunocompetentes. En los inmunodeprimidos, tenemos encefalitis toxoplásmica, que es la más grave, y síntomas como debilidad, convulsiones,
fiebre e inflamación de la retina. Entonces, esa es la forma que da más grave en los inmunodeprimidos. Ahora, pacientes con toxoplasmosis congénita, ya hemos visto en la madre embarazada, la mujer embarazada, síntomas, neumonía, ictericia, retraso mental, hipotermia y microcefalia. Entonces, fíjense que estos niños que nacen de madres que tienen toxoplasmosis y le transmiten al niño, nacen. Si no nacen muertos, nacen con bajo peso o nacen con retraso mental y microcefalia. El retraso mental es un síndrome de oligofrenia y la microcefalia es un cerebro pequeñito que lógicamente da trastornos bárbaros y que el niño tiene una expectativa de vida muy, muy baja. Esas son las tres formas: inmunocompetente, inmunodeprimido y toxoplasmosis congénita. Vamos a la siguiente. Toxoplasmosis adquirida. La toxoplasmosis adquirida, entonces fíjense que es una repetición. Tenemos la forma sintomática y la forma ganglionar, que eran formas leves de toxoplasmosis. La forma sintomática, una fiebrecita, un malestar inespecífico, cefalea, artralgia, etc. Y la forma ganglionar, donde los ganglios linfáticos aumentan de tamaño, sobre todo en la cadena cervical, son dolorosos, aumentados de tamaño, y esa es la forma de la toxoplasmosis adquirida en su forma ganglionar. Manifestaciones clínicas. Fíjense que nuevamente estamos repitiendo para que se llegue a fijar todas las manifestaciones. Fíjense que la toxoplasmosis congénita se produce en la gestación tras la primoinfección. O sea, es la transmisión de la madre al feto, el primer trimestre de la gestación es la forma más grave. La toxoplasmosis adquirida. Fíjense que aquí hay una otra forma de clasificar. Aquí es en congénita y adquirida. O sea, toda la forma que hemos visto hasta ahora, la forma sanguínea por transfusión de sangre, la forma por comer carnes crudas de esas especies animales, por infectarse del toxoplasma gondii por la materia fecal del gato, lo que los jardineros, los veterinarios o aquellas personas que tienen su mascota y no le hacen ese tratamiento a la materia fecal que está en los cartones con arena dentro de los departamentos. Entonces, toda esa forma llamada adquirida por ingestión de alimentos crudos, por las manos y alimentos contaminados con heces de gato y por la autoinoculación accidental en las transfusiones sanguíneas. Entonces, fíjense, la transmisión sanguínea, la transmisión por alimentos contaminados, o crudos, o por manos contaminadas a través de los alimentos, también por las heces de los gatos, es la forma adquirida de la toxoplasmosis. Y la forma congénita es de la madre al niño. Sigamos. Toxoplasmosis embarazo. La afectación fetal no es constante en la embarazada que ha sufrido una seroconversión, o sea que ha sufrido la toxoplasmosis. O sea, era negativa para la toxoplasmosis y se ha hecho positiva. Entonces, no es 100% que el feto de la mujer embarazada, después de tener una seroconversión, o sea, una infección por toxoplasmosis, puede dar alteraciones en el feto. Hemos visto que las mayores alteraciones se dan cuando la madre embarazada le transmite en el primer trimestre la infección al feto. Nace con toxoplasmosis congénita aproximadamente 3% de los niños de la población mundial. Entonces, fíjense, es bastante bajo el porcentaje de la transmisión vertical de la madre al feto. Generalmente es el 3% de los niños de la población mundial que nacen con toxoplasmosis congénita. A su vez, solo un 20% de los recién nacidos con toxoplasmosis congénita tienen una enfermedad clínica evidente. Porque ya habíamos dicho que el 80%, del 50 al 80, era una toxoplasmosis asintomática, no daba síntomas, o los síntomas eran muy leves. Y el otro 20%, que es el que está aquí, tiene una enfermedad clínica evidente, ya sea en la forma leve, en la forma grave o en la forma ganglionar que habíamos visto. El 80% no presenta manifestaciones clínicas evidentes, pudiendo llegar a manifestaciones hasta varios años después de la infección. Muy bien. Fíjense, aquí tenemos la toxoplasmosis ocular, que habíamos dicho. Fíjense que afecta al nervio óptico. Fíjense que aquí tenemos una figura de la retina. La mácula, o sea,
el del nervio óptico, esa manchita blanca que está aquí, ahí se llama mácula, o sea, donde está el tronco del nervio óptico. Y entonces ahí, bien cerca de la mácula del tronco del nervio óptico, tenemos una lesión en la retina. Fíjense, aquí está la retina y esa es producida por la toxoplasmosis ocular. Muy bien, ahora vamos a ver la fórmula ocular. Produce una retinocoroiditis. ¿Qué quiere decir? El toxoplasma gondii destruye la retina, parte de la retina, y la coroides. Fíjense que si ustedes se acuerdan de la anatomía del ojo, teníamos la córnea, después teníamos la conjuntiva, teníamos la cámara anterior del ojo, después teníamos la coroides, ¿no es verdad? Y por último, allá atrás está la retina. Muy bien, entonces, la retinocoroiditis que produce la toxoplasmosis ocular, clínica, o sea, ¿qué siente el paciente que tiene una toxoplasmosis ocular? Tiene un dolor ocular, dolor en el ojo, fotofobia, le molesta la luz, hay lagrimeo permanente y hay una visión borrosa. Las lesiones necróticas que destruyen la arquitectura de la retina y la coroide, que se ve aquí en la figura, y la localización más frecuente es en el polo ocular posterior. Si ustedes saben que el globo ocular es redondo, entonces está el polo ocular anterior, ¿no es verdad? Y está el polo ocular posterior, allá donde nace el nervio óptico. Entonces, lo que más ataca es la parte del polo ocular posterior, donde está la retina. Muy bien, sigamos. Diagnóstico. Entonces, fíjense que para diagnosticar la toxoplasmosis hay que, es decir, objetivar 4 elementos. Se puede hacer mediante el aislamiento del protozoo, que es el Toxoplasma gondii, mediante la identificación del Toxoplasma gondii en los tejidos, mediante la individualización o la presencia de los antígenos y de los anticuerpos antitoxoplasma en el huésped, y por confirmación histológica, que esto ya sería una biopsia, ¿no? Confirmación histológica es la biopsia. Presencia de anticuerpos, exámenes para ver los anticuerpos. Identificar el toxoplasma en los tejidos y aislar el protozoo en los tejidos a través de cultivo, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas que van a las que se refiere estos 4 tipos de diagnóstico? Primero tenemos la prueba de Sabin, se pronuncia Sabin-Feldman. Esa es la primera prueba que se hace en el paciente que sospecha de toxoplasmosis. Después hay una prueba de fijación del complemento, que se puede hacer también. Puede ser que uno haga, por ejemplo, si en la Sabin-Feldman no le da positivo, entonces le hace la otra, la fijación de complemento. Si después de esas 2 no da positivo, le hace una prueba de hemaglutinación. Si después todavía tuviera duda del paciente, le puede hacer una prueba de inmunofluorescencia indirecta. Entonces son las 4 pruebas que se pueden hacer para diagnosticar una toxoplasmosis. La prueba de Sabin-Feldman, la prueba de fijación de complemento, la prueba de hemoaglutinación, hay hemaglutinación directa e indirecta. Se puede hacer cualquiera de las 2. Prueba de inmunofluorescencia indirecta. La inmunofluorescencia también puede haber indirecta y directa. En este caso se hace la indirecta, ¿no? Sigamos. Diagnóstico en recién nacido. Fíjense que el diagnóstico de la toxoplasmosis en recién nacido es un poquito más complicado. Y las pruebas fíjense que al diagnóstico radiológico usted le hace una radiografía de cráneo y se ve un cráneo grande, agrandado, hidrocefalia. Y dentro de ese cráneo agrandado está lleno de líquido, por eso se llama hidrocefalia. Y dentro del cerebro se ven calcificaciones cerebrales. Entonces todo eso ya usted lo puede hacer el diagnóstico, a veces hasta con una radiografía simple del abdomen de la mujer embarazada, donde se ve el niño, el esqueleto del niño, toda la parte ósea, el cráneo del niño que limita todo el cerebro, y ahí ve que el cráneo está agrandado, que el cráneo tiene bastante líquido, que dentro de ese líquido del cráneo hay calcificaciones cerebrales. Entonces así puede hacer el diagnóstico usted a través de la radiología, una radiografía simple de abdomen a la madre, donde ve toda esta parte radiológica de la hidrocefalia, de las calcificaciones cerebrales, etc. Después puede hacerle la serología, o sea, dosaje de anticuerpos IgM y IgG, ¿ya? Entonces,
hace el dosaje de la madre, IgM, IgG, y puede hacer una PCR también a la madre. Ese para diagnosticar, para el diagnóstico del recién nacido. O sea, con la radiografía usted ve las lesiones en el recién nacido, que es la hidrocefalia, calcificaciones cerebrales. Y en la serología materna puede haberle hecho usted ya el dosaje de anticuerpos a la madre más PCR o el dosaje de anticuerpos también al propio feto, de la sangre fetal. Muy bien, sigamos. Tratamiento. El tratamiento, fíjense que generalmente se dan 2 de estas 3 drogas. La pirimetamina, la sulfadiazina y la trimetoprim y sulfametoxazol. Esta es una sulfa. Normalmente lo que se da es esta, la pirimetamina y la trimetopima y sulfametoxazol. Esta es la asociación de dos medicamentos que son sulfa. Trimetoprima más sulfametoxazol. ¿Ya? Entonces, y la pirimetamina. Entonces, si usted asocia pirimetamina más trimetroprima con sulfametoxazol, durante 2 semanas se hace el tratamiento y los pacientes mejoran rápidamente. Muy bien. Entonces, ese es el tema sobre toxoplasmosis. Si quieren hacer alguna preguntita, yo voy a ligar el chat. Si la quieren hacer oral o si la quieren hacer escrita, perdón, por el chat. Y si la quieren hacer oral, es decir, tienen que activar su micrófono. Adelante, entonces. Escucho. ¿Todo bien? ¿No tienen duda? Me alegro. Entonces, este es el penúltimo tema del temario del segundo parcial, toxoplasmosis. ¿Ya? Entonces, nosotros mañana, me estaba olvidando de mañana nos vamos a las 11:30, ya está marcado ahí, ya está programado en Zoom. Ustedes han debido recibir ya la invitación por el WhatsApp. Entonces, mañana a las 11:30 damos el último tema, que es cisticercosis. Y con eso tendríamos todo el temario que va a entrar en el segundo parcial, que va a ser el día viernes 11 del 11 del 2020, a las 11 de la mañana, ¿no es verdad? Doctor, ¿no es el 20? ¿Ah? Es el 20, viernes 20. Sí, el 11 del 11 ya pasó, fue ayer que le tomé farmacología a mi alumno. Tiene razón, es 11 del 11 del 2020. A las 10 de la mañana está ya el cuestionario ya listito ahí en la plataforma para que ustedes entren en ese horario y ese día a dar su examen, ¿no? Y mañana vamos a terminar con el temario, entonces van a tener casi una semana prácticamente del día viernes, ahora 20 al día viernes 27, que van a poder estudiar y no va a haber clase, por supuesto, el jueves, porque ustedes tienen que dar el examen y prepararse bien. ¿Ok? Entonces nos vemos mañana. Si no hay preguntas para toxoplasmosis, nos veríamos mañana a las 11:30 en el tema de cisticercosis. ¿Está ok? ¿No hay preguntas entonces? A ver, Zulema, adelante. Zulema Janco, ¿quiere hacer pregunta o no? Porque No, doctora. ¿No hay? No, doctor. Ah, ya. Ok, entonces quedamos así. Cuídense, un abrazo, nos vemos mañana. Mañana, doctor, gracias. Hasta luego, gracias. Chao, un abrazo. ¿Ah?